Está usted escuchando su programa Alimenta tu Fe, con un mensaje de esperanza y amor de parte de Dios, con el pastor Luis Rivas. Levante su Biblia en alto, cierre sus ojos y repita después de mí: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mi Dios es poderoso. Él es mi proveedor. Y en su nombre soy victorioso. Oremos. Padre, al abrir tu palabra en esta noche, queremos pedir, Señor, que tú seas el que nos habla. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Permite que tu palabra sea la que nos enseña a conocer al verdadero Salvador, a conocer a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que en esta noche los que estamos aquí, nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que nos ven a través de Facebook, aquellos que nos escuchan a través de la radio Vida en Familia, podamos, Señor, ser sensibles a tu voz y podamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Padre, háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Qué lindo que podemos estar aquí para gozarnos en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Yo quisiera preguntarles, ¿qué haría usted si su mejor amigo, al que usted llama su mejor amigo, al que usted le ha contado toda su vida, con quien usted ha pasado mucho tiempo haciendo actividades juntos, un día lo traiciona? ¿Qué haría usted si la persona que usted más confía, a la que tal vez usted ha dicho, mira, yo puedo confiarte las llaves de mi auto, yo puedo confiarte las llaves de mi casa, yo puedo confiarte mi apartamento, puedes entrar y salir cuando quieras, y un día te das cuenta que este amigo al que tú confías tanto te robó y te dejó limpio todo? ¿Cómo te sentirías tú si la persona que tú más amas, tu hermano, aquel que es tu sangre, un día te traiciona y te vende? ¿Cómo te sentirías si un día aquel ser que te trajo a esta vida, a este mundo, llegas a enterarte que él o ella o ellos te abandonaron y te regalaron por allí? ¿Cómo te sentirías que alguien a quien tú has ayudado tanto, a quien tú le has dado una mano, te ha volteado la espalda y te ha dado de bofetadas? Aquel o aquella persona que tú amas, que tú aprecias y que sientes que nunca te va a negar, porque dices, no, yo he depositado mi confianza en esta persona, somos amigos, nos conocemos, y en un momento te engaña, en un momento te vende, en un momento te deja solo y eres abandonado. ¿Cómo te sentirías si un amigo tuyo, un ser querido, alguien que tú amas y alguien que te ama y que ha ganado tu confianza, quien ha hecho todo por ti, un día tú lo abandonas
o Él te abandona y te deja solo, ¿cómo te sentirías? ¿Lo perdonarías? ¿Perdonarías a este padre y a esta madre que te abandonó? ¿Perdonarías a este mejor amigo tuyo que te robó? ¿Perdonarías a este hermano tuyo que te vendió? ¿Perdonarías a aquel que te abofeteó? ¿Perdonarías a aquel que por su culpa ahora tú tienes que estar pagando la culpa de él y no tú? ¿Lo perdonarías? Pues déjame decirte, mi querido hermano y amigo, Cristo Jesús nos ha perdonado. Porque nosotros lo hemos abofeteado, lo hemos vendido, lo hemos sacrificado, lo hemos negado muchas veces con nuestros actos, nuestras acciones, y Jesucristo nos ha perdonado. Mis queridos hermanos, en un cementerio cerca de la ciudad de Nueva York, hay una tumba que tiene grabada una sola palabra. No escribieron nada más, simplemente escribieron la palabra perdonado. Y saben, mientras yo leía esto, pensé, tal vez yo también, si algún día yo descanso en el Señor, quisiera que en mi lápida solamente pongan perdonado. No hay fecha de nacimiento en esta lápida. No hay fecha de su muerte. Solamente se encuentra una palabra allí. Y esta palabra es perdonado. Mis hermanos, una palabra hermosa. Una palabra que todos necesitamos, no solamente recibirlo, pero también necesitamos darlo. Hoy en día sufrimos, los seres humanos sufren, los matrimonios sufren, los hijos sufren, la iglesia sufre, la gente sufre, porque no sabemos perdonar. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que el perdón te libera. Cuando tú perdonas, eres liberado. Cuando tú perdonas, eres sanado, porque el perdón sana. Cuando tú perdonas, le extiendes la oportunidad a la otra persona para poder venir a ti. Le das otra oportunidad. Cuando simplemente mencionamos Dios, no podemos dejar de pensar en el perdón, en su perdón. Es por eso, mis queridos amigos y hermanos, si tú dices que eres un cristiano, si tú dices que eres un seguidor de Cristo, si tú dices que eres un discípulo del Señor, tú tienes que ser participante del perdón de Jesucristo. Pero tú también tienes que dar el perdón. Tú no puedes decir que eres un cristiano si no has perdonado a tu prójimo. Tú no puedes decir que tú eres un hijo de Dios si no has perdonado a tu esposo, si no has perdonado a tu esposa, si no has perdonado a tus hijos. Porque la palabra del Señor dice en Romanos que no hay justo ¿qué? Ni aún uno. No hay justo. Todos somos pecadores, mis queridos hermanos, y todos necesitamos ser llenos de la gracia de Dios. ¿Tú has recibido la gracia? Creo que no están aquí, ¿verdad? ¿Ustedes han recibido la gracia? Porque yo he recibido la gracia, mis hermanos. Dios ha sido tan bueno conmigo. Me ha cubierto con su gracia, porque soy un ser pecador, pero a través de su gracia me ha perdonado, me ha limpiado. Por eso, mis queridos hermanos, cuando tú mencionas a Dios, cuando tú dices ese famoso Padre Nuestro que todo mundo lo conoce de memoria, y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, 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 casi al final hay una parte que dice en el Padre Nuestro, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. ¿A quiénes, hermanos? No me ayudan ustedes. ¿A quiénes? Ah, wow. Quiere decir que Jesús sabía que nosotros íbamos a ser ofendidos.
Y Jesús sabía que íbamos a ofender también. ¿Ustedes sabían eso? No solamente nos ofenden, pero nosotros también ofendemos. O sea que nosotros necesitamos ser perdonados, pero también necesitamos el perdón. También necesitamos de la gracia. Pero qué interesante que a veces muchos de nosotros queremos recibir el perdón de Dios, queremos recibir la gracia de Dios, pero no estamos listos ni dispuestos a perdonar a aquel que te ha hecho daño. Y entonces decimos con voz bajita, ¿verdad? Cuando alguien viene a perdonar, a pedirte perdón, si te hizo algo, tú le dices, sí, te perdono, pero de lado dices, pero no olvido. ¿Ese es el perdón que Dios te da? No. El perdón que Dios te da, mi querido hermano y amigo, es completo. El perdón que Dios te da es entero. Para Él, tú y yo valimos mucho. Es por eso, mi querido hermano y amigo, que estás aquí en esta noche, y aquellos que nos escuchan también, cuando tú mencionas el nombre de Dios, allí en solamente mencionar Dios, tú tienes que darte cuenta, tú tienes que entender que la palabra de Dios lleva junto a esa palabra también la palabra perdón. Porque Dios es perdonador. ¿Dios es qué, mis hermanos? Perdonador. Dios perdona. Dios es justo. Dios es amor. Y Dios está dispuesto a perdonar. No una sola vez. Todas las veces que tú te acerques en busca del perdón. La Biblia, mis queridos hermanos, nos habla muchas veces. En toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos habla o está llena de la gracia de Dios, del perdón de Dios. ¿Cuántas veces, desde el mismo comienzo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios, en vez de que el hombre buscara a Dios para pedirle perdón y decirle, hey God, you know, I'm so sorry, por favor Señor, perdóname, he pecado contra ti, me dijiste que no hiciera esto y te desobedecí, he sido un hombre desobediente, una mujer desobediente, en vez de acercarse a Dios, se fueron corriendo, se escondieron, se metieron por allá, se cubrieron con hojas y no quisieron saber de Dios. Y Dios en su amor y Dios en su misericordia tuvo que ir a buscarlos y tuvo que llamarlos y les dijo, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Dios siempre tiene que buscarnos. Tiene que ser así, mis hermanos. Dios siempre tiene que buscarnos. ¿O debería ser que nosotros busquemos a Dios? Hace unos años atrás, conocí la historia de una familia. Ellos eran brasileños, llegaron a trabajar a Montemorelos, a la universidad. Sus hijos también crecieron allí. Y entonces esta familia, dos de sus hijos, decidieron que iban a irse de misioneros al África. Y estando allí en el África, el esposo, la esposa, su hija, un día vivían cerca de una aldea donde había una tribu allí. Y un día alguien entró a su casa. Y me imagino que no estaban felices porque era un pastor misionero con su esposa y su hija que estaban allí predicando la palabra de Dios y ayudando a la aldea en la aldea. Y llegaron y este ladrón mató a este pastor misionero. Mató a la esposa. Violó a la hija. Yo comencé el tema hace un momento preguntándoles,
¿qué harías? ¿Qué harías si tu mejor amigo, verdad, te vende, te engaña? Tu padre, tu mamá. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses sido la mamá de este pastor? La abuela de esta niña. La suegra de esta muchacha. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Buscar venganza, no? Hermana dice buscar venganza. Yo aún, hasta el día de hoy, recuerdo ese momento. La señora, el esposo, cuando se enteraron, volaron al África. Allá fueron a dar a la aldea. Allá estaban. Y mis hermanos, cuando llegó allí, fueron a ver el cuerpo, fueron a hacer todos los arreglos que tenían que hacer. Pero déjenme decirles, la policía, el pueblo había agarrado a aquel que había matado a esta familia, al esposo y la esposa, que había violado a esta niña. Y lo tenían en la cárcel. La mamá de este pastor, la suegra, la abuela, fue a verlo a la cárcel. Y entonces, ella lo contó, ¿verdad? Por eso lo estoy contando yo. Ella se paró frente a él y lo miró. Me imagino ese momento, hermanos. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar. Me imagino que ella estaba llorando. No sé cómo estaba este hombre. Pero la realidad es que ella lo miró y le dijo: mi hijo ya no está conmigo. He perdido lo más preciado que tenía. Y como no tengo un hijo ahora, tú vas a ser de aquí en adelante mi hijo. Y te perdono por lo que tú has hecho. Wow. ¿Usted podría hacer eso? Solo la gracia, mis hermanos. Solo el amor de Jesucristo. Solo Dios puede hacer eso en el corazón del ser humano. Y saben, cuando esta mujer estaba allí en la cárcel, no estaba sola, porque habían otras personas que estaban allí, personas del pueblo. Se enteraron, corrió la noticia de lo que había pasado, que ella había perdonado a este hombre. Y déjenme decirles el milagro, porque de ese pueblo, al escuchar lo que había sucedido, lo que había hecho esta madre, muchos entregaron su vida a Cristo y se bautizaron. ¿Qué puede hacer el perdón, mis hermanos? ¿Qué puede hacer el perdón? El perdón no solamente te libera, pero el perdón te sana. El perdón te extiende otra oportunidad para renovar tu vida. Yo quise investigar un poquito la palabra perdón. ¿Qué significa perdón? Así que fui al diccionario para encontrar la definición del perdón. Y entonces dice que el perdón es la remisión de la pena merecida. La remisión de la pena merecida o de alguna deuda o obligación pendiente. Quiere decir que tú y yo somos culpables. Tú y yo somos culpables. Y alguien tuvo que venir a quitarte esa culpabilidad y tomarla en sí. Remisión de la pena merecida. ¿Tú debías algo? Y alguien pagó la deuda por ti. ¿Me explico? Perdonar es también, según el diccionario, disculpar
quitar importancia a una ofensa o molestia. Pero cuando nosotros pensamos, mis queridos hermanos y amigos, en el perdón de Dios, la definición resulta mucho más profunda, más amplia, más grande, más larga, si tuviéramos que decir así. Amplia es la palabra, y a su vez más significativa para ti y para mí. Abarca mucho más que solamente quitar la importancia de la ofensa. Abarca mucho más que solamente disculpar. Abarca todo, porque Jesús no solamente disculpó, no solamente perdonó, no solamente quitó la culpa, sino que Jesucristo puso su propia vida para poder perdonarte. ¿Ustedes lo creen? Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23, mis hermanos, si van allí en sus Biblias, si me acompañan. Es interesante que algunos, cuando escuchan la palabra pecado, se asustan. ¿Qué es eso de pecado? Otros ni siquiera desean que se mencione esa palabra. Pecado, no la mencionemos aquí. Pero es que, mis queridos hermanos, cuando hablamos de pecado, estamos hablando del ser humano. ¿Escuchó lo que dije? Cuando hablamos de pecado, estamos hablando del ser humano. Y nadie puede decir, yo no tengo nada que ver con el pecado. Yo no soy pecador, yo no necesito de la gracia, yo no necesito de Jesucristo, yo no necesito de nadie, yo solo puedo. Tú y yo no podemos decir eso. We cannot say that, porque somos seres humanos. Y la Biblia aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos la gloria de Dios. No merecemos vida eterna. ¿O sí? No la merecemos. El pecado y la culpa, mis queridos hermanos, paralizan, desesperan, enloquecen y son capaces de llevar a una persona a la muerte. Llevados de la desesperación, mucha gente por el pecado, por la culpa, por eso que llevan con ellos, muchas veces hasta se matan, se suicidan. Miles de personas, mis queridos hermanos y amigos, viven desesperadas y no pueden dormir al llegar la noche porque están atormentados por el complejo de la culpa sobre el pecado que cometieron. Gente que no puede dormir porque está pensando en lo que han hecho. Pero una cosa quiero decirles, mis estimados, que tú y yo somos afortunados, porque tú y yo deberíamos dormir tranquilamente. Tú y yo deberíamos no tener ninguna preocupación. ¿Saben por qué? Porque en Jesús hay perdón. ¿Usted lo cree? En Jesús hay perdón. No importa qué es lo que tú has hecho, no importa qué es lo que tú has hecho, Jesús te perdona. Jesús te hace la invitación para que vayas a Él, para que seas parte de Él. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, Él te ama. Él me ama. Y por eso es que Jesús nos hace la invitación. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Eclesiastés. Si ustedes me acompañan allí, por favor. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 7:20, mis queridos hermanos. El pecado, mis queridos hermanos, mancha nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace que nosotros no busquemos a Dios. Cuando tú y yo pecamos, queremos estar apartados. No queremos ser parte de la santidad de Dios.
Por eso Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Hay alguien justo en la tierra? No. ¿Hay alguien que no peque? No, no hay nadie que no peque. Miren lo que dice Salmos 51:5, mis hermanos. Salmos 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre. Wow, mis hermanos, desde el momento en que tú y yo nacimos en pecado. Desde el momento en que tú y yo nacimos, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos del perdón de Dios. Santiago 4:17 dice, mis hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Tú y yo no podemos vivir una vida de santidad. Tú y yo no podemos ser puros. Tú y yo no podemos ser justos. Para que tú y yo podamos ser justos, para que tú y yo podamos ser santos, para que tú y yo podamos ser perfectos, necesitamos unirnos a aquel que es perfecto. Necesitamos vivir con aquel que es justo. Necesitamos participar con aquel que es amor. Y ese solamente es Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Él es el único santo, Él es el único puro, Él es el único que está lleno de gracia. La pureza está en Dios. Nadie puede escapar, mis queridos hermanos y amigos, a la realidad del pecado en nuestros corazones. No importa cuál es el tamaño de pecado. Si es pequeño o es grande, para los ojos de Dios, todo es pecado. No hay pecado grande o pequeño. Tú puedes decir, mentir no es lo mismo que matar. Para Dios, todo pecado es pecado. La diferencia es las consecuencias que tú y yo vamos a vivir. Porque las consecuencias de una mentira no es la misma consecuencia de una muerte. Pero a los ojos de Dios, todo es pecado. En el libro de Job, si ustedes van allí, mis hermanos, y me acompañan, capítulo 25, versículo 4, dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y hay otra pregunta. Y dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo? ¿Cómo se justificará? ¿Cómo será limpio? ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna manera? Mis hermanos, no podemos hablar acerca del tema del perdón, del pecado, sin hablar de Dios. Porque el perdón se encuentra solamente en Dios. Leamos juntos Daniel. Miren lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿De quién es el tener misericordia? De Jehová. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Quién se ha rebelado, hermanos? Nosotros. ¿Quién es el que puede perdonar? Cristo Jesús. ¿Quién es el que puede darnos de su misericordia? Cristo Jesús. Mis hermanos, entonces, ¿qué puede hacer para librarme de la condenación? ¿Qué puedo hacer para librarme de la condenación del pecado? Miren lo que dice Romanos 8, si vamos allí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué no hay, mis hermanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué?
conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Mis queridos hermanos y amigos, es necesario que tú y yo vayamos a Jesús. Él es el único con la capacidad para perdonarnos. Él es el único con la capacidad para limpiar nuestras vidas de todo mal y de todo pecado. Es necesario ir a Jesús. Yo quiero invitarte en esta noche para que tú busques el perdón de Cristo. Y para obtener ese perdón, mis queridos hermanos, es necesario que demos 2 pasos. ¿Cuántos debemos dar? 2 pasos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo quisiera que la palabra de Dios nos diga cuáles son esos 2 pasos. Así que vamos a ir allí, mis hermanos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vayan conmigo. Si usted tiene a su lado a alguien que no tiene una Biblia, por favor, acérquese a esa persona, comparta su Biblia. Es necesario que abramos la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Llegaron allí, mis hermanos? Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Wow. Ahí está el primer paso, mis queridos hermanos. El primer paso para obtener el perdón de Dios en tu vida y en mi vida. Arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete y conviértete. ¿Cómo es eso, pastor? Miren, mis hermanos, para ponerles un ejemplo, si yo le grito a mi esposa y le falto el respeto a mi esposa, ¿le hago daño? ¿Sí o no? ¿Ustedes están de acuerdo? Ok. ¿Cómo puedo yo demostrarle a mi esposa que quiero cambiar? ¿Cómo puedo yo demostrarle? Gracias. No volviendo a hacerlo. Así que el paso aquí que Dios nos da en su palabra, que cuando tú y yo pecamos contra Dios, dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos. En otras palabras, yo tengo que ir a mi esposa y tengo que demostrarle mi arrepentimiento. Pero mi arrepentimiento no se demuestra solamente en el momento que le digo, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame. No. Mi arrepentimiento tiene que tener frutos. Yo tengo que demostrarle que realmente estoy dolido, que me duele en mi corazón el daño que yo le hice. Tengo que demostrárselo. Tengo que demostrar arrepentimiento. Y por ende, mis queridos hermanos, tengo que convertirme. En otras palabras, ya no voy a seguir haciéndolo. Yo no puedo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Perdóname, mi amor, yo no quise gritarte, discúlpame. Y entonces, al ratito, estoy haciendo algo y ella me dice algo y le vuelvo a gritar. Porque entonces no hubo ningún arrepentimiento. Y no hubo ninguna conversión. Mis queridos hermanos, si tú y yo hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y hemos dado el primer paso de arrepentirnos y convertirnos, necesitamos demostrarlo. Porque si tú estás esta noche aquí y tú dices que eres un discípulo de Cristo y te has arrepentido y has venido al Señor, yo espero que tú y yo no estemos viviendo lo mismo. Porque si tú sigues viviendo como vivías antes y sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes,
entonces, ¿dónde está tu arrepentimiento? Y si tú dices, oh, yo no solamente me arrepentí, sino también me convertí, y ahora soy cristiano, ¿se puede ver que tú estás convertido? ¿La gente puede ver eso en ti? ¿La gente puede palparlo? ¿Puede mirarlo? ¿Puede decir realmente este es un hijo de Dios? ¿Realmente este es un cristiano? El primer paso entonces dice así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempo de consuelo. Mi hermanos, vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 25. Qué maravilloso es esta promesa, mi hermanos. Esta promesa es para ti, esta promesa es para mí. Isaías 43, 25. ¿Llegaron ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo, Jehová está hablando, mis hermanos. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a quién? A mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Man. Lord Jesus, thank you. Gracias, Señor. Wow, we worship your name. Alabamos tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios que ama y eres un Dios que perdona y eres un Dios que olvida. No eres como nosotros los humanos. Nosotros los humanos. Qué triste, mi hermanos, pero cuando nosotros decimos algo o nos hacen algo, nosotros no perdonamos. Queremos poner justicia ahí mismo en el momento. Pero Dios borra nuestras rebeliones. Y cuando Él nos perdona para siempre. Él borra nuestros pecados. Así que, mi querido hermano y amigo, si esta noche tú has venido aquí y tal vez tú eres violento, tal vez tú eres aquella persona que de tu boca salen ranas, lagartijas, serpientes, yo no sé, y te salen así. Yo quiero decirte que el Señor Jesucristo hoy te quiere abrazar, te quiere tomar en sus brazos y te quiere perdonar. Yo no sé si aquí hay alguien en esta noche que está luchando con alguna adicción. Puede ser al licor, al cigarrillo, a la internet, porque ahora hasta en eso tenemos problemas. No sé cuál puede ser tu adicción. Lo que yo sí sé es que el Señor Jesucristo también tiene un lugar para ti. Y Él no te está diciendo, bueno, primero tienes que dejar de tomar para venir a mí. Primero tienes que dejar de fumar para venir a mí. Primero tienes que dejar esto, aquello, el otro para venir a mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tú tienes tus propias cargas. Tú tienes tus propias luchas, tú tienes tus propios problemas, tú tienes tus propias situaciones. Cada uno de ustedes es un mundo y en su cabeza me imagino que hay cosas que solamente Dios sabe por lo que tú estás pasando. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo en esta noche te dice que también hay un lugar para ti. Y Él quiere abrazarte y Él quiere perdonarte. Y no un perdón cualquiera, porque el perdón de Dios es para siempre. Ten por seguro que Jesucristo nunca te va a echar en cara y te va a decir, ¿te acuerdas lo que me hiciste la semana pasada? ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace 8 meses? ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace 10 años? ¿Te acuerdas lo que me hiciste cuando nos casamos apenas? ¿Verdad que no? No. Gracias que Jesús no es así, mis hermanos. Porque Jesús cuando te perdona por completo. Y cuando Él te da su amistad, te la da al 100% nuevamente. Cuando Dios te da una oportunidad, te da una oportunidad nuevamente comenzando en cero otra vez. Cada día que tú vienes a Cristo, cada día que tú le pides perdón, el Señor hace lo siguiente. Dios toma una hoja en blanco y te la vuelve a dar para que escribas tu historia ese día. ¿Ustedes entienden eso? Cada día que tú vienes a Cristo y tú le pides perdón, Dios te da una hoja en blanco para que tú vuelvas a escribir tu historia del día otra vez allí.
Mis hermanos, el único que pueda limpiar nuestras vidas de pecado, ¿quién es? Es Jesucristo. El único que puede hacer borrón y cuenta nueva de nuestro ser es Dios a través de Jesús. Y el único que puede tornar mi turbio pasado y convertirlo en una nueva vida es Dios a través de su perdón.